Aviala presenta La Voz del Migrante, un programa con entrevistas, reportajes, noticias y mucho más, para reflejar las historias de vida y los anhelos de los bolivianos y bolivianas que hacen patria en los diferentes países del mundo. A todos los bolivianos y bolivianas que dejaron su tierra, su hogar. Este es un homenaje por su valor. Ya contemplo en tu infinito mis montañas. Con ustedes, Ronald Montesinos. ¿Cómo están, amigos, amigas? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro especial de fin de semana, hoy aquí en Aviala Televisión, a toda la gente que está en plena sintonía en todo el país. Me cautivas, dulce tierra boliviana. Comenzamos hablando sobre la migración en el vecino país de Argentina. Milei y su gobierno y todo ese sector están acostumbrados a responsabilizar a los migrantes de los problemas que pasa en Argentina, de ser una carga para el Estado. ¿Será así? Conocemos más a través del siguiente video. Según el discurso oficial del gobierno, los migrantes somos un gran problema para el Estado. Pero si te digo que realmente los datos muestran lo contrario, bienvenido a Dato Mata Relato. Según el Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda de 2022, los migrantes solo somos el 4,2% de la población total. Es el porcentaje más bajo desde 2001 y uno de los más bajos de la historia argentina. Según el último anuario estadístico de la Secretaría de Educación, los migrantes en universidades de gestión estatal solo representamos el 3,9% de esa población total. Esto quiere decir que los migrantes no estamos saturando ni invadiendo masivamente las universidades públicas. En la economía, los migrantes no restamos, sumamos. Según el último informe de la CEPAL, los migrantes hemos aportado el 4,5% del PBI total de la Argentina. Esto, en números, quiere decir que hemos aportado 23.245 millones de dólares, de un PBI total de más de 512.000 millones de dólares. Claramente es proporcional a nuestra población que trabaja, vive y estudia acá. Según el informe de Estadísticas Vitales de Argentina de 2022, los nacimientos registrados por parte de madres migrantes en los hospitales públicos fueron del 0,24%, mientras que la atención en el Hospital Garrahan por parte de las consultas externas fue del 0,52% y de las internaciones solo del 0,68%. Así que no sabemos de qué saturación masiva nos hablan en los hospitales a los migrantes. El ataque de este gobierno no es presupuestario, es ideológico. Busca en los migrantes un chivo expiatorio para poder culpabilizar y estigmatizar, desviando el problema del desfinanciamiento y el vaciamiento de los sectores esenciales como la salud y la educación. Es por eso que más que nunca los migrantes debemos unirnos, organizarnos y empezar a debatir políticamente cómo debemos accionar. Por eso quedó demostrado una vez más que el dato mata el relato. Nos vamos hasta República Dominicana. En ese país se radicaliza la persecución contra migrantes. Este dato también alarmante, lo cual expresan distintas organizaciones de derechos humanos, ONGs, promigrantes en ese país. Las autoridades indican de República Dominicana que solamente en el mes de agosto se ha deportado a más de 30.000 migrantes haitianos. Estas cifras reflejan el endurecimiento de la política migratoria dominicana y la persecución social contra las poblaciones vulnerables y negras que migraron para evadir la violencia imperante en Haití. La Dirección General de Migraciones Dominicana anunció la repatriación de al menos 35.276 migrantes haitianos durante el mes de agosto, lo que se suma también a los más de 250.000 deportados entre el periodo de enero
y julio. En un comunicado reciente, el organismo resalta que otros 115.000 habrían salido por voluntad propia en lo que va del año. Estas cifras reflejan no solo el endurecimiento de la política migratoria, sino también una persecución social contra poblaciones vulnerables y negras que en muchos casos migraron para huir de la violencia y el hambre. En la línea con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha convertido el discurso antimigratorio en una bandera ideológica. El actual gobierno de la República Dominicana ha utilizado la estigmatización de los migrantes en situación irregular como medio para promover el nacionalismo. Las persecuciones de carácter racista, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas ahora forman parte de la rutina de la Dirección General de Migraciones de República Dominicana, que a principios de agosto se jactaba de mantener la media de más de 30.000 expulsiones de migrantes haitianos al mes. El colectivo Migración y Derechos Humanos, integrado por diversas organizaciones dominicanas, presentó una serie de propuestas a su gobierno con el objetivo de pensar la política migratoria desde un enfoque no solo humanizado, sino también económico y social. Se trata de un fenómeno estructural que sostiene sectores esenciales de nuestra economía, como la construcción, la agropecuaria y el trabajo doméstico, cuya contribución ha sido históricamente invisibilizada y sobreexplotada, comentan los voceros del colectivo de migración. Katie Bonté, coordinadora de la organización haitiana Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, considera que los motivos que impulsan a las familias haitianas a emigrar a República Dominicana son principalmente económicos o de seguridad. No es por voluntad propia, sino por obligación, que las familias enteras se arriesgan a cruzar la frontera ilegalmente todos los días. Muchos han perdido sus hogares a causa de la violencia y otros buscan un medio de subsistencia que no encuentran en Haití. Al establecerse en la República Dominicana, a menudo de forma ilegal, ya que el país ya no concede visados a los haitianos, se enfrentan a otro clima de terror. Muchos emigraron para huir de la violencia, pero al llegar allí se encontraron con otra forma de violencia. No es con la violencia de las pandillas que los hizo huir y quemar sus casas, sino que es una violencia psicológica y de humillación, discriminación por el color de piel. La persecución y la violación a los derechos humanos de las personas migrantes en República Dominicana. Las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido numerosas desde que el gobierno dominicano decidió implementar su política de deportación masiva de extranjeros en situación irregular en octubre del 2024. A lo largo de los últimos meses, migrantes haitianos han sido detenidos en la calle, en el trabajo, a la salida de la escuela, en hospitales e incluso en sus casas por la noche. Amontonados en autobuses con rejas, fueron trasladados inmediatamente a la frontera sin derecho a defensa, sin poder llevar ninguna pertenencia ni avisar a sus familiares. También hay casos de niños deportados sin ningún representante legal, más de 400 en junio, según un informe de ONGs promigrantes, y también el caso de mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz por cesárea, a las que la policía espera en la puerta del hospital para expulsarlas con su recién nacido en brazo o incluso sin él. Según Bonté, esta persecución sistemática puede tener consecuencias indirectas e invisibles. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, tienen miedo de ir al hospital a dar a luz. En mayo hubo un caso de una joven haitiana de 32 años que por miedo prefirió dar a luz en casa y murió. Este es un caso que nos llegó y de seguro que hay muchos más, sobre todo porque no solo las mujeres necesitan ir al hospital.
Otras personas también pueden estar enfermas y tener miedo de acudir al médico, explica refiriéndose al protocolo adoptado en abril de este año por el gobierno dominicano que conduce a la deportación inmediata de cualquier migrante haitiano con documentación irregular que acuda a un hospital público. Lo decíamos, desde septiembre del 2022 no es posible obtener visado para ciudadanos haitianos y la frontera está oficialmente cerrada con medidas de seguridad reforzadas. Aún así, el flujo migratorio no disminuye y algunos se aprovechan de la situación. Los coyotes cobran hasta $500 por llevar a cada persona al otro lado y hay casos frecuentes de estafas, abusos y robos, incluso secuestros. En el año 1999, los gobiernos de Haití y la República Dominicana firmaron un protocolo bilateral sobre mecanismos de repatriación que estableció una serie de condiciones y garantías para los ciudadanos de ambos países. Sin embargo, ni los acuerdos bilaterales ni las convenciones internacionales en materia migratoria tienen poder coercitivo, a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante las Naciones Unidas por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esa es la situación que se vive en República Dominicana con la migración haitiana. Hermanos migrantes haitianos que migran huyendo de la violencia, que huyen también del caos, de la crisis económica, crisis política que se vive en ese país. Hablemos un poco de historia. ¿Por qué han migrado millones de europeos a América Latina tras las independencias de los distintos países? Curiosidad, temor, pero también esperanza. Es la mirada de estos migrantes de hace más de un siglo. Terminaban así una travesía que ahora puede sorprender a algunos. Habían dejado Europa y buscaban una vida mejor en América Latina. Millones de migrantes europeos cruzaron el Atlántico entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Después de las independencias, una vez que esos sistemas políticos, económicos y sociales se ponen en marcha, pues se detecta que para poder crecer hace falta importar población. Un flujo migratorio que provocó que países como Argentina y Uruguay multiplicaran su población en apenas unas décadas. Pero ¿quiénes fueron estos migrantes y por qué eligieron América Latina? De eso te hablamos en este video. Al inicio del siglo XIX se crearon en América Latina una multitud de repúblicas independientes, pero en estas nuevas naciones existía un problema: no había suficiente mano de obra. Había países como serían Argentina, Brasil, Uruguay, que tenían una demografía bastante limitada, que para iniciar un proceso de claro crecimiento económico necesitaban nutrirse de población. ¿Y qué tipo de migrantes querían estos nuevos estados? Había grandes facilidades para que los migrantes procedentes de Europa se instalen en estos países, pero había bastantes menos opciones y posibilidades para que migrantes de países vecinos, sobre todo indígenas y mestizos, pudieran instalarse. Concretamente se buscó atraer la llegada de migrantes de Europa Central y del Norte, es decir, aquellos pertenecientes a los países que teóricamente o según los baremos de la época eran más avanzados. Pero ¿qué ocurría? Que la gente en muchos de estos países como Francia, Alemania o Reino Unido tenían mejores condiciones de vida y por tanto menos incentivos para migrar, por lo que acabaron llegando en su mayoría italianos, españoles y portugueses. Sin olvidar que además de los europeos, arribaron también miles de migrantes del antiguo Imperio Otomano, a quienes comúnmente se les conocía como turcos, y también miles de chinos, quienes llegaron sobre todo a la costa del Pacífico, a Perú y a Chile. El perfil más común tenía que ver con gente joven, gente de origen rural, básicamente, campesinos, a veces solteros, a veces casados, a veces con hijos pequeños, a veces sin,
pero básicamente gente joven en edad de trabajar. ¿Y por qué estos migrantes optaron por América Latina? Bueno, con el avance de la revolución industrial, los campesinos europeos se fueron empobreciendo, sobre todo en los países mediterráneos. De ahí que buscaron mejores salarios y condiciones laborales, y América Latina se convirtió en una opción. Porque durante la revolución industrial, esta región se vio muy beneficiada de la necesidad que tenía Europa de producción agrícola y ganadera. Los países latinoamericanos se convirtieron en grandes exportadores y necesitaron mano de obra. Había migrantes que solo viajaban por temporadas, los llamados migrantes golondrina. Generalmente eran italianos y españoles que iban a hacer un buen dinero en época de cosecha y luego regresaban a Europa. A su llegada, algunos migrantes tenían familia o conocidos que los acogían, pero otros necesitaron de la ayuda de gobiernos como el argentino, que habilitaron hoteles como este en Buenos Aires para recibirlos. Aunque los migrantes europeos se repartieron por toda América Latina, algunos países fueron los principales receptores. En 8 décadas, unos 4 millones de europeos se instalaron en Argentina, otros 2 millones lo hicieron en Brasil, unas 600.000 personas en Cuba y el mismo número lo hizo en Uruguay. Primeramente hay que pensar algo que para nosotros quizá hoy en día, conociendo el mundo de hoy en día, es un poco extraño realmente. El mundo antes de la Primera Guerra Mundial era un mundo con grande libertad de migración, de movimiento. Entonces, por ejemplo, la utilización del pasaporte como instrumento de control fronterizo llega a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y esta migración tuvo un claro efecto en su crecimiento demográfico. Argentina y Uruguay multiplicaron por 11 y por 12 respectivamente su población. Brasil la multiplicó por más de 4 y destaca también el caso de Cuba, República Dominicana o El Salvador. ¿Pero por qué migraron mayoritariamente a esos lugares? Bueno, Argentina, Brasil, Uruguay o Cuba demandaban mucha mano de obra porque tenían un gran potencial exportador de materias primas. Azúcar y tabaco en Cuba, café en Brasil o cereales y carne en Argentina y Uruguay. Sin embargo, en países como Perú o México, donde había una gran población de base indígena, no demandaban tanta mano de obra. Esta política de atracción de la mano de obra europea, porque fundamentalmente era esto, se sitúa también en un momento en que se estaba aboliendo la esclavitud en todos los países latinoamericanos. Hay cambios poblacionales que son evidentemente fundamentales para entender las dinámicas de aquellos países, y algunos inmigrantes también. Por ejemplo, los italianos en el estado de Sao Paulo fueron a sustituir la mano de obra esclava recién liberada. Aunque muchos italianos optaron por emigrar a Estados Unidos, también fueron el grupo de inmigrantes más numeroso en muchos países latinoamericanos como Argentina o Brasil. Los españoles y los portugueses, también muy numerosos, optaron claramente por América Latina, sobre todo por el idioma. Otro argumento que favoreció la inmigración es que los gobiernos latinoamericanos solían poner facilidades para adquirir tierras o se les cedían en calidad de colonos. Nos vamos hasta los Estados Unidos. Queremos compartir el siguiente material con ustedes sobre la travesía de los migrantes que parten desde India, toda una larga travesía para llegar a los Estados Unidos. ¿Y todo esto para qué? Pues para terminar deportados. Meses desde que Robin Handa regresó a casa de sus padres en Kurukshetra, en el norte de Nueva Delhi, pero todavía no lo puede creer. Las esperanzas y sueños que llevaba conmigo no se cumplieron. Nos subieron directamente a un avión rumbo a India. Robin, de 26 años, es uno de los más de 1.700 indios que Estados Unidos ha deportado desde que Donald Trump inició su segundo mandato. Él estuvo entre los primeros 104 indocumentados indios que fueron enviados en un avión militar estadounidense en febrero. Para él, las 40 horas de vuelo fueron una humillación extrema. No éramos criminales. En el avión había niños pequeños de 2, 3, 5 años y mujeres. Incluso ellas estaban esposadas y también les pusieron grilletes en los pies, igual que a mí. En los últimos años, muchos jóvenes indios arriesgan todo para llegar a países occidentales como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido por vías ilegales. A esta tendencia se le conoce popularmente como la ruta del burro, un trayecto largo e indirecto para evadir la seguridad fronteriza. Robin dice que la falta de oportunidades laborales lo empujó a dar este paso extremo. Durante el trayecto vimos muchos cadáveres. Los caminos eran muy peligrosos. Vi la muerte de cerca. Mi agente nos dijo que no tendríamos que caminar. Viajó con un grupo armado por su agente de viajes, pero lo que le prometieron estaba muy lejos de la realidad. Llegó a Estados Unidos a través de Sudamérica.
En México, los narcos nos retuvieron como rehenes en 3 lugares distintos porque nuestro agente no les pagó la comisión, nos dieron descargas eléctricas y nos torturaron. Un viaje que debía durar 3 semanas se convirtió en una pesadilla de 7 meses. Su travesía no solo fue peligrosa, también fue costosa. Su padre reunió $50.000 vendiendo parte de sus tierras y pidiendo prestado a familiares. Cada vez que sonaba el teléfono pasábamos la noche en vela, nos sentábamos a comer y llegaba una llamada diciendo que algo malo había pasado. Mi hijo pasó por un infierno. Como padre fue muy doloroso escucharlo. Cada año, miles de indios toman la ruta del burro. Sus viajes son posibles gracias a una red de traficantes de personas repartida por todo el mundo. Nos reunimos con uno de ellos que pidió proteger su identidad. Llevo 20 años en este negocio. He enviado cerca de 2.000 personas por la ruta del burro. El hombre asegura que más de 50 personas de toda India lo contactan cada mes y que sus clientes saben perfectamente a lo que se enfrentan. Pero usted sabe que es ilegal. ¿Por qué lo sigue haciendo? Tiene razón, pero es mi trabajo. Los clientes saben que es peligroso e ilegal y aún así eligen este camino. Dice que desde el regreso de Trump, la migración ilegal a Estados Unidos se ha vuelto mucho más difícil. Ahora prueba un enfoque distinto. Como la mayoría de sus clientes son viajeros primerizos, el viaje comienza en países donde los indios obtienen visas con facilidad. Una estrategia para construir un historial de viajes legítimo y reducir sospechas. Les pedimos que vayan a Dubái y de ahí los enviamos a Inglaterra, Estados Unidos o Canadá, donde quieran. Para Estados Unidos, normalmente los mandamos a México pasando por Madagascar y Brasil y les conseguimos documentos y visas falsas para Canadá o Estados Unidos. El traficante asegura que nunca lo han atrapado. El tema se volvió una llamada de atención para las autoridades indias en 2022, después de que una familia con 2 niños muriera congelada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eran parte de un grupo de migrantes indios que intentaba cruzar. Desde entonces, la policía se mantiene alerta ante viajeros sospechosos, la mayoría saliendo por el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. Estamos muy preocupados por esta tendencia creciente de migración ilegal y hemos lanzado una ofensiva muy fuerte contra esas redes. Hemos desmantelado 2 fábricas que operaban a gran escala, una en Surat, Gujarat, y otra en pleno corazón de Delhi. En Tilak Nagar, recuperamos equipos sofisticados, un arsenal de documentos falsos, visas, sellos y máquinas. Su equipo ha arrestado a más de 200 agentes ilegales en toda India desde el año pasado. Nuestra estrategia ahora se centra en desmantelar la red de facilitadores y agentes fraudulentos, en lugar de castigar a los pasajeros que son las principales víctimas. Pero la ofensiva policial no ha frenado los planes de un número creciente de indios que sueñan con tomar la ruta del burro, como este hombre que pidió permanecer en el anonimato. Quiero construir un futuro para mi hijo, mi madre y mi esposa. Cuando mi hijo empiece la escuela, tendré que pagar la matrícula. ¿Y cómo cubro comida y vivienda? Al menos 5 amigos suyos ya se fueron a Norteamérica por esta ruta prohibida. Dicen que en 2 años compraron casa y un auto de lujo. Un sueño que, asegura, no podría alcanzar con los ingresos de su pequeño taller de reparación de celulares. Aquí no tengo nada que hacer. En las últimas 2 horas, ¿cuántos clientes llegaron? Ninguno. No hay trabajo. No tengo esperanza en mi país. Para mí, crecimiento económico significa que las cosas se vuelvan más accesibles. Si algo cuesta $100 y baja a 80, eso es crecimiento. Pero si pasa de 100 a 150, ¿cómo es eso crecimiento? Es mejor arriesgarse una vez que quedarse con hambre. Un estudio de Pew Research de 2023 reveló que los indios son la 3ª población más grande de migrantes irregulares en Estados Unidos, con más de 750.000 personas. Hasta que India no frene el desempleo juvenil, que ronda el 10%, corre el riesgo de perder su ventaja demográfica ante la migración. Las distintas redadas que se están realizando en ciudades santuarios o denominadas así como Chicago preocupa a las autoridades de esa ciudad. Sin órdenes judiciales y con el rostro tapado, funcionarios del condado de Chicago, considerada ciudad santuario, denunciaron que agentes del Servicio de Inmigración, por sus siglas en inglés ICE, están utilizando los juzgados para arrestar a personas y condenan la forma en que llevan a cabo los operativos.
Agentes federales vestidos de civil aparecen en múltiples juzgados negándose a revelar la agencia en la que trabajan, a veces arrestando a personas. Casi nunca muestran una orden judicial válida, se meten en conflicto con el personal, se llevan a personas en vehículos sin identificación y sus familiares no saben a dónde los llevan. La funcionaria explicó que a veces sucede antes del juicio, otras veces durante el mismo y también después. Este tipo de operativos, dijo, ponen en riesgo el sistema judicial porque ahora quienes son testigos de algún caso o las propias víctimas ya no asistirán. Por ello han presentado una resolución para solicitar la comunicación oficial de estos operativos cuando ocurran dentro de los edificios o propiedades del condado. Las protestas se han replicado en Chicago, pidiendo el fin de lo que ellos llaman una cacería y un mecanismo de intimidación, sobre todo luego de que un migrante mexicano murió durante un operativo del ICE tras recibir un disparo. Esto no es justo para nuestra gente trabajadora, que solo viene a este país a ganarse la vida. Según datos a los que la cadena CBS News accedió, a junio de 2025, cerca de 59,000 inmigrantes estarían en centros de detención de todo el país. De este total, un 47% no tiene antecedentes penales y menos del 30% ha sido condenado por algún delito. Esta ecuatoriana indocumentada prefiere ocultar su rostro por temor a las patrullas migratorias. Tengo ayuda con una psicóloga ahora mismo porque sí me está afectando muchísimo. La presión diaria acabó afectando a la salud de su esposo. Los médicos nos dijeron que era mucho estrés y pues normal era el miedo que él tenía a salir siempre temprano y saber si va a volver a casa o no. Ahora sobreviven con un sueldo y la ayuda de la iglesia, pero si sospecha que hay agentes de ICE en su barrio, no se atreve a salir. Igual cuando mi hijo sale, el miedo de saber que cojan a un muchacho joven. Por eso no se separa de su celular. Esta es una aplicación que nos permite estar siempre viéndonos en dónde estamos. El temor a ser detenida incluso le ha impedido acudir a la corte para revisar su caso, un dilema que enfrentan muchos inmigrantes con estatus irregular. Los abogados recomiendan no saltarse nunca la cita judicial. Claro que no es fácil, pero siempre la recomendación es que el individuo se presente a su audiencia. Hay ciertos jueces enfrente de los cuales se puede aparecer virtualmente. Desde que Donald Trump llegó al poder, su trabajo se ha multiplicado. También estamos viendo personas que tienen casos buenos y viables y que están aterrorizados de proceder con sus aplicaciones por el miedo. Las redadas migratorias están vaciando barrios históricamente hispanos como este. Los negocios bajan sus persianas por temor y por falta de clientes. Ha caído siquiera un 30% menos de personas, porque ya la gente está asustada. Muchos locales por aquí el área han cerrado por la misma situación. Lo entiende perfectamente porque él también es un inmigrante sin papeles. Yo me encomiendo a Dios todos los días cuando salgo, porque salgo pero no sé si regreso. Según el Instituto de Política Migratoria, en el estado de Nueva York viven unos 670,000 indocumentados, es decir, 3 de cada 100 habitantes. Y aunque la Gran Manzana se proclama ciudad santuario, para muchas familias salir a trabajar puede costar. Bien. Queremos compartir a continuación con ustedes esta hermosa canción como un homenaje a todos los migrantes en distintas partes del mundo. Esta canción interpretada por una artista cubana que dice Jaycee Rojas, la canción Soy inmigrante y qué. 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 Hoy nos llaman invasores por venir sin condiciones, cargando una maleta y todos nuestros dones. Traímos los recuerdos de nuestro barrio viejo y también la alegría de todo un pueblo entero. Vivimos trabajando, luchando por un sueño. Inmigrante me llamas, con orgullo contesto. Inmigrante y qué le vamos a hacer. Traigo la alegría y mi dolor también. Inmigrante y qué. Traigo la alegría y mi dolor también.
porque no hay mucha plata y llegamos con pocas condiciones. Hay que tener poca empatía para seguir juzgando a la gente que por necesidad emigra, que dejando atrás su tierra se enfrenta a mares, montañas y hasta la misma selva. Para construirse un futuro se arriesga la vida, los sueños se cruzan los muros. Y si me llaman inmigrante, ¿y qué? Con mucho orgullo te respondo, ¿y qué? Tengo la experiencia que no imaginé. Inmigrante, soy inmigrante, ¿y qué? 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 Ahora estás viendo La Voz del Migrante. Continúas viendo La Voz del Migrante. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Voz del Migrante, nuestro especial de fin de semana. A continuación quiero compartir con ustedes una interesante entrevista que hemos tenido hace algunos días con un migrante venezolano desde la ciudad de Santa Cruz, Roger Reyes. Nos cuenta cómo es ser venezolano en Bolivia, su vivencia, cómo ha sido los primeros días, los primeros meses y la recepción de la gente en nuestro país. Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a La Voz del Migrante. Te saludo desde La Paz. No, encantado y bueno, un placer estar acá con ustedes y agradecido principalmente de verdad por este cariño que me están dando en este espacio en la televisión. Muchas gracias. Contanos un poquito de ti, tu travesía, hace cuánto tiempo que vives en Bolivia y por qué has elegido Bolivia y eso, ¿hace cuántos años vives acá? Te cuento que yo me vine acá a Bolivia en el año 2020, justamente 12 días antes de que cayera la pandemia. La verdad no tenía ni idea de que había una pandemia, pero decidí venirme fue porque un primo, nosotros estábamos en Perú y un primo mío que había visitado Bolivia me dijo que este país era muy bonito, que teníamos que venir, conocer. Y pues como yo quería conocer un poco de los países de Sudamérica, ya que estaba, digamos, buscando una estabilidad, una mejor economía, por suerte, porque yo puedo decir que por suerte llegué a este hermosísimo país en el año 2020. Me costó muchísimo porque nos vinimos prácticamente casi que pidiendo cola desde Perú, desde Lima, hasta que llegamos a Desaguadero. Ya después en Desaguadero comenzamos a trabajar un poco y ya después ahí fue que nos vinimos aquí a la ciudad de Santa Cruz, que es donde nos decían que es la ciudad de las maravillas, literal, la ciudad de las maravillas. Entonces, bueno, desde el 2020 y ahí cayó la pandemia. Después te cuento que también en la pandemia, con el tema de que no podía trabajar, vendí refrescos, tamarindos, limonadas en la avenida Bush. Y ahí fue donde me hice viral también en el Facebook, las redes sociales. Luego también me robaron la página de Facebook, no sé por qué razón, pero la perdí. Y bueno, entonces yo dije que algún día tenía que buscar la manera de llegar otra vez de nuevo a este público tan lindo, a todas esas personas que me apoyan con mucho cariño. Y busqué la manera hasta que conocí un día el maní, gracias a un amigo que me invitó a que pudiera a enseñarme a hacer el maní para que lo vendiéramos. Y resulta que yo vendía solamente maní salado y el tradicional, el maní dulce. Pero un día, no me vas a creer, yo anteriormente tenía lo que era la maña de bolear mientras trabajaba. Y entre boleaderas y eso, un día se me ocurrió, tengo mucha experiencia en la cocina, chef, tengo casi 6 años de gastronomía. Entonces, bueno, un día dije, bueno, si se puede hacer bolo con diferentes sabores y yo conozco tanto de repostería y tantas cosas que puedo hacer, ¿por qué no invento hacer un maní dulce
confitado pero con sabores, y es ahí donde se me vino esa idea genial y empecé a indagar, buscar ingredientes, frutas y cosas hasta que se me fuera dando, y cuando llegué a los puntos donde he llegado, este es el maní que hago con muchísimo cariño para toda Bolivia. Bien. Antes que nos cuentes más detalles de tu emprendimiento, creo, y ha habido una buena recepción, ¿no? Al parecer, de parte de la gente cruceña. Por eso te digo que este es el país y la ciudad de las maravillas. La gente cruceña es demasiado increíble. La verdad que la hospitalidad que hay en esta ciudad es única y es una de las cosas por las que me encanta estar acá. Y bueno, me enamoré de una boliviana, tenemos ya 5 años, tenemos un hijo de 3 años hermoso, y por eso es que ya soy boliviano de corazón. Y entonces decidí hacer este emprendimiento y quiero hacerlo para Bolivia, para todos. Después esperemos en algún momento poder hacerlo para el mundo también, para darlo a conocer. Pero te cuento que sí, la gente me ha apoyado muchísimo, gracias también al que yo soy muy cariñoso cuando vendo. Siempre desde que llegué acá me he dedicado a vender, a ser comerciante, vendo independiente. Como te estaba contando, vendí por un tiempo refrescos, tamarindo, limonada. Después empecé a vender en los micros galletas, alfajores, hasta que este amigo me enseñó a hacer el maní, y ahí es donde ya ahora tengo ya mi propio negocio, mi propio emprendimiento con maní, hasta ahora con 13 sabores. Roger, ¿cuál ha sido tu primera impresión al llegar a Bolivia hace 5 años, en el contexto de la pandemia también? ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado al llegar? Es que eso es lo que te cuento, que a mí la verdad me llamó y me enamoró mucho de este país, porque honestamente no me esperaba una pandemia, y cuando me cayó la pandemia yo estaba hospedado pagando diario en un hotel en Los Pozos, y la señora me dice: wow, hijo, impresionante esta pandemia, ¿cómo vamos a hacer? Los días se le van a acumular. Y bueno, yo le dije que si no había una manera de que me fuera acumulando los días, que yo sí o sí le iba a responder, pues no importa lo que se me acumulara. Y la verdad que no me lo vas a creer, se me acumularon casi 3.000 bolivianos en 3 meses que no pude ni salir a hacer nada. O sea, prácticamente viví de ellos, que me apoyaron, me brindaron muchísimo cariño. Trabajé en los Fidalgas llevando las bolsas, y es tan maravilloso el hecho de que las personas me apoyaban por saber que hacía las cosas bien y de corazón. Y es una de las cosas que más me motivó de este país, realmente, que las personas, o sea, son gentiles, hospitalarias, siempre están ahí para cuando alguien lo necesita, te apoyan, te extienden la mano, y es por eso que estoy acá. Y bueno, aquí me quedo ya junto a mi familia haciendo este negocio para todo este país tan bonito. ¿Has recibido solidaridad, entonces apoyo tal vez desde que has llegado, de la gente boliviana? Muchísimo, honestamente te puedo decir que más de lo que yo pude haber recibido en Perú, aunque no puedo hablar nada más de Perú porque me fue muy bien también. Estuve 3 años en la ciudad de Lima, y por cosas, digamos, de temas de alquileres que se empezaron a disparar los precios, fue que también tomé la decisión de hacerle caso a mi primo y venir a conocer Bolivia, porque ya me estaba viendo un poco apretado allá. Y al llegar acá, bueno, mira, recibir tanto cariño, el que me cayera la pandemia y sentir miedo, pero la gente me decía: no tengas miedo, tranquilo, no te va a faltar nada. Eso era algo que, mira, te puedo decir que me daba vida, por decirlo así, porque ya me sentía como que no hallaba ni qué hacer, me sentía perdido en una pandemia donde no podía salir, no podía hacer nada, y que se me diera esta oportunidad, que la gente me tratara de esta manera. O sea, me sentí como un hijo de Bolivia, y por eso es que te digo que el amor que yo le tengo a esta tierra, yo puedo decir que como inmigrante sería único, porque la verdad que valoro mucho cada granito de arena que las personas me aportan, ese cariño que la gente me da en los micros cuando me subo. La gente ya, o sea, me conoce no solo por lo que estoy haciendo del maní, sino por los años que tengo trabajando, y el cariño que me han dado aquí, la verdad que te puedo decir, es único. Bien, Roger, tú has tenido tal vez ¿te ha costado insertarte a la sociedad en Bolivia, sacar, por ejemplo, tus documentos? ¿Ha sido complejo el proceso para ti o ha sido fácil? Una de las cosas más complicadas fue el tema así de los documentos, pero era por lo costoso, más no se me hizo difícil, porque siempre me ha gustado estar legal en los países donde he estado, tanto en Perú como acá. Ya es la segunda vez que saco mi documento. Me parece sí súper costosísimo, porque
yo siento que las personas que venimos a trabajar y de verdad hacer cosas buenas merecemos una oportunidad de tener los papeles, digamos, un poco más accesibles. Por ejemplo, el que me toca ya por la tercera vez, que todavía me faltan 2 años, es uno que espero poder lograrlo, porque la verdad que lo que me dijeron que cuesta, ¡ja!, en ningún país del mundo. Sí, es bien complejo. Y el tema de la burocracia también, ¿no? Como es normal en todo país, creo, tal vez más en Bolivia, que no está acostumbrado a recibir gente de distintas... Eso, no, bueno, sí, es verdad. Y eso aquí tal Bolivia, vez... Claro. La comisión, es el corazón de Sudamérica, por eso tiene tantas conexiones, que aquí hay migrantes de todo tipo, eso es verdad. Y por eso yo considero que está bien el tema de los costos, pero yo digo eso, que cuando, o sea, las personas que demuestren que realmente vienen a aportar algo bueno al país, no sé, yo digo, mereceríamos una oportunidad de poder tener, digamos, un poco más accesible, porque para mí, por ejemplo, para que más o menos tengan una idea, pagar 6.000 bolivianos por mi documento permanente, me parece una exageración, estamos hablando de casi $1.000. Claro, es harto. Y es un llamado también que hacemos a las autoridades bolivianas, ¿no? A las autoridades nacionales de migración, tanto que se pueda considerar, porque claro, no se puede cobrar tanto por visas de residencia. Creo que en ningún país de América del Sur los costos son tan elevados. Tú que estabas en Perú, ¿y allá cuánto era el costo? La diferencia en Perú, como por ejemplo, yo en Perú, yo saqué 2 veces también allá los documentos. Saqué primero el PTP, que era el permiso de permanencia temporal, y después saqué el carnet de extranjería, que me duraba 2 años, y el PTP a mí no me costó ni $50, y el carnet de extranjería me costó $120, imagínate. Y aquí el carnet de extranjería, el que tengo ahorita, que me dura 3 años, me salió en casi $600. Roger, ¿qué es lo que más extrañas de tu país en estos años que estás lejos de Venezuela? Bueno, te cuento que para mí ahora, ya en la madurez que tengo, te puedo decir que lo único que a mí me hace falta de Venezuela es mi familia, por el tema de mi abuela, que la extraño muchísimo, que está en operaciones y no le he podido ir a visitar, no le he podido ver. Y la playa, el mar, me encanta el mar, y iba todos los fines de semana, vivía cerca, es lo único que a veces extraño muchísimo, pero ya después mis amistades, todos prácticamente están regados en el mundo, así que decirte que extraño a mis amigos, mi vida social de antes, es complicado. Para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a los venezolanos en Bolivia, que están igual por distintas ciudades, como tú, me imagino, cargados de sueños, de ilusiones en este país que les ha albergado? Bueno, yo, mira, a todos los venezolanos, a mis paisanos, quiero decirles que los quiero muchísimo, primero que todo, porque sé lo difícil que nos ha costado a nosotros el poder estar en los países de América, Suramérica, Europa y en el mundo para poder salir adelante. Les digo que tengan fuerza, busquen formas de siempre levantarse, por favor, háganlo siempre de manera honrada, no dejen mal al país, sigamos siempre luchando por los sueños y bueno, no hagan las cosas mal, por favor, es lo único que les pido de corazón. Muy bien. ¿Quieres agregar algo más tal vez para cesar? Y te agradezco por tu tiempo, Roger, y cuando gustes y cuando estés por La Paz, visítanos. No, bueno, claro que voy a ir a visitarlos, por supuesto, si Dios quiere, espero ir para el mes de enero. Tengo pensado ir a La Paz porque tengo que ir a la embajada a hacer unos documentos para poder casarme con mi esposa, que me falta la carta de soltería. Y espero pasar por ahí, los voy a visitar sí o sí en enero, entre el 15 y el 25 voy a estar por allá en La Paz. Si es que no voy a alguno de los eventos con el tema del maní, que me están invitando muchísimo a que vaya a las ferias, a las expo, a todo, entonces probablemente también sorpresivamente les llegue un poquito antes. A ver, por lo menos sé que voy a ir a la de Tarija en octubre y a la de Potosí en noviembre. Bien, mucho éxito en tu emprendimiento también. La gente boliviana, como verás, sencilla, pero bastante solidaria muchas veces, hospitalaria, y creo que eso es lo característico. Gracias, Roger, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ustedes y que les vaya súper bien y bueno, gracias por esta oportunidad, Dios les bendiga. Gracias.
Y agradecemos a Roger por su tiempo y por compartir con nosotros un pedacito de su historia, porque detrás de cada migrante hay historias de mucho sacrificio, superación y demás. Quiero compartir a continuación la siguiente canción con ustedes y con esta canción me despido, interpretado por Duilfer Bona, esta canción que dice Hermano Inmigrante. Y con esto un fuerte abrazo a toda la comunidad venezolana en nuestro país y también a los hermanos de distintas nacionalidades que viven en Bolivia, que por una y otra razón han decidido establecerse en nuestro país. Muchas gracias por su atención y les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra mejor programación. Buenas tardes, permiso.
planeta, que viaje sin limitantes de polo a polo, cual una cometa, como una nube que el viento aleja, en un cielo greco y sin esquinas, sin fronteras. Me convierto en azteca, mexica, pies negros, navajo, bajao, apache, gitano, maya, shoshone, mapuche, muy radical, ser humano planetario, soy gigante.